Habíamos tenido un problema en estos días con esta nevera. El cliente ya nos había reportado un daño. Es la segunda, tercera vez que venimos, pero hoy ya definitivamente nos presenta el daño. Bueno, en este momento vamos a continuar con lo que ha sido el proyecto de la primera parte que ya tuvimos. Estuvimos en la casa del cliente donde dictaminamos el problema en la tarjeta electrónica. ¿Sí? Esta tarjeta electrónica, ya sabemos de qué nevera es, sabemos qué falla estaba teniendo o la falla que nos encontramos. ¿Listo? Habíamos hablado precisamente de que cuando nos encontramos, cuando el cliente nos llamó, pues realmente lo que yo les decía, suele suceder que a nosotros como técnicos nos llaman, nos hablan del tema de la tarjeta electrónica, nos hablan del daño. Pues obviamente no podemos dictaminar rápidamente que sea daño en la tarjeta electrónica, porque hasta que no miremos cuál es el problema, pues obviamente no podemos dar un diagnóstico, o por lo menos en el caso mío lo aplico de esa manera. Bueno, cuando yo llegué, hay que tener en cuenta de que, como les decía a ustedes, era la tercera visita que ya realizaba en la casa del cliente. Cada vez que yo iba estaba trabajando bien. De pronto el cliente me decía, la desconectaron. Cuando la conectaron, pues obviamente empezó a trabajar bien. O sea que había una intermitencia. No podíamos saber en dónde era, porque yo llegaba, hacía revisión de resistencias, de sensores, todo funcionando perfectamente. Pero ¿qué pasa? Mando el pulso, bajo y como pasó derechando también esta pieza, se quedó allá metida. Bueno, aquí como podemos ver inclusive, están una cantidad de relays que están acá. Por ejemplo, este me dice que es el relay de la lámpara. Entonces vamos a mirarlo acá. Sí, en este caso, relay de la lámpara, de lámpara también. Sí, lámparas. Perdón, este es ventilador de freezer, ventilador de refrigerador. ¿Sí? Y en ese caso, este de acá que es la lámpara del refrigerador y esta es la lámpara del freezer. ¿Ok? Lámpara de freezer o congelador, ventilador congelador, ventilador refrigerador y ventilador refrigerador. Este es el ventilador del condensador. La C viene de condensador, fan de ventilador, ¿sí? Como está allí. Vamos a mirarlo allí para que lo veamos a través de la cámara. Listo, aquí en este caso está ventilador del condensador. ¿Ok? Bueno, pero el principal, bueno, este es el ventilador, este relay que está acá, este relay es de la resistencia, ¿sí? Resistencia que va en el freezer, ¿sí? En el freezer, en el congelador. Y este que es el relay del compresor, ahí lo tenemos. Bueno, ¿cómo comprobaríamos ese relay para darnos cuenta, a ver la falla, teniéndola aquí en el laboratorio? Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que yo traje para acá lo que fue el transformador. Creo que ustedes vieron que lo retiré. Ya tengo alimentado el 110 del transformador en este momento. Vamos a hacer lo siguiente. Recordemos de que en el diagrama, si nos vamos en este momento al diagrama, vamos a tener en cuenta de que lo que es la entrada de voltaje para la tarjeta electrónica, o sea, lo que es 110, lo vamos a tener por el gris y por el rojo. ¿Ok? Vamos a alimentar el 110, o sea, aparte de tener la alimentación por el transformador, en esta tarjeta tendríamos que alimentar el 110 tanto por el gris como por el rojo, siguiendo la secuencia de lo que es el diagrama. ¿Ok? Bueno, perfecto. Si quisiéramos en este momento simular, ¿sí?, lo que es en ese caso el voltaje para la salida del compresor, ¿sí?, tendríamos que determinar y darnos cuenta de que tendríamos que colocar, ¿sí?, ya ustedes se dieron cuenta, este bombillo lo vamos a colocar, que está acá, como compresor. ¿Ok? En ese caso el 110 tendría que salir por allí, por la del compresor. Hay que tener en cuenta, ya habíamos hablado de esa pista, ¿sí?, del compresor. Ahorita ya vamos a organizarla mucho mejor.
y vamos a conectar el otro que es acá. Ok, perfecto. Bueno, miremos, allí tengo conectado. Vamos a hacer algo a través de la cámara. Vamos a encerrar el relay que tenemos en este momento acá. Este es el relay del compresor. Estos son los pines del relay del compresor. Ok, vamos a hacer la reparación en un momento para mirar a ver qué es lo que necesitamos hacer. El relay tiene una bobina que va en estos dos pines de acá, y estos son los pines, es el punto común, o sea, entrada de voltaje. Ya habíamos hablado también de ello, ya les había explicado. Si nos vamos por acá, vamos a darnos cuenta de que vamos a encontrar acá este pin. Este pin es el cable rojo, que yo les decía a ustedes, en el plano aparece como rojo, y acabamos de colocar el 110. Listo, este 110 que está aquí necesita pasar hasta acá para el compresor, para que encienda el compresor. Este 110 mismo también, si una de las líneas de 110 tendría que pasar tanto para el compresor como para la resistencia y demás funciones, ¿ok? Pero vamos a centrarnos solamente en el tema del compresor. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el relay? Simplemente cuando ya la bobina le ha entrado voltaje aquí, o sea, cuando es energizada la bobina por estos dos terminales, por estos dos pines, lo que va a hacer es precisamente pasarnos la corriente de aquí, de este terminal, a este punto de acá, este pin que está acá, estos dos, ¿ok? Vamos a centrarnos solamente en eso. En ese caso, la prueba que yo hice, recuerden la prueba que yo hice allá, vamos a mirar a ver el bombillo para que veamos precisamente qué es lo que pasa. Miramos ahí, esto fue lo que yo hice acá, precisamente. En la casa del cliente, esta fue la tarea que yo me tomé precisamente de realizar. Miremosla allí. Ahora, esta es una manera, ¿sí?, rápidamente de identificar precisamente. Ahí ya nos arrancó el compresor, en este momento ahí arrancaría el compresor. Bueno, por este lado de acá, nosotros vamos a tener el tema de los reguladores. Recordemos de que acá tenemos la entrada de voltaje. Esta entrada de voltaje va a pasar a este regulador que está acá, 7812. Bueno, a este regulador de acá, este regulador de aquí vamos a enfocarlo. Es un regulador, es el regulador número 2, aparece como 7812. En este momento este regulador vamos a medir inclusive el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Pero el voltaje de salida, que es el que más me interesa a mí, va a ser de 12 voltios. ¿Listo? Vamos a hacer la medición, a darnos cuenta. ¿Sí? Tengo dos opciones de medir por aquí, o tengo la opción de medir por el lado de acá. Recordemos de que el pin del centro siempre va a ser entrada de voltaje. Vamos a tener 24 voltios de entrada, o 23 en este caso como nos está midiendo, y vamos a tener de salida 12 voltios. Bueno, les decía a ustedes de que a mí en este momento no necesito, digamos, ahí pues obviamente puedo saber que la fuente está trabajando en perfectas condiciones. Y este regulador que está acá, este regulador es 7805, ¿ok? Este es el que me interesa a mí por lo siguiente. Bueno, los reguladores siempre, digamos, de la parte derecha, vamos a fijarnos en este 7805. Vamos a tener en el centro, con la parte derecha, 12 voltios de salida, y el centro, con la izquierda, los 5 voltios. Bueno, en este momento necesito este voltaje de 5 voltios. Vamos a soldar aquí un pequeño cable para explicarles para qué. Si vamos a trabajar, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con este tipo de bombillos porque los utilizan mucho los que reparan los mecánicos de los carros. Y si nos devolvemos al 7812, o sea, vamos a tener 24 voltios. Miremos la iluminación que manejamos aquí. Vamos a tener, en ese caso, entrada 24 voltios, salida 12 voltios. Este es el primer regulador, el regulador número 2. El regulador número 1, que es el 7805, vamos a tener entrada 12 voltios, pero la salida 5 voltios. Estos 5 voltios los vamos a usar este pequeño pulso. Vamos a hacer lo siguiente, primero que todo vamos a soldar allí, en la salida, del regulador. Miremos que toda esta pista que está aquí está encerrada. Entonces yo aquí puedo soldar en cualquier punto de estos. Vamos primero que todo a colocar allí.
Puedo soldar aquí donde está precisamente el positivo de este filtro para la prueba que requiero hacer en este momento. Yo podría sostener simplemente la aguja, pero en este momento, pues por tema de grabación, prefiero hacerlo así, para que nos dé muchísimo mejor la prueba que necesito hacer. Bueno, acá ya tenemos en este momento lo que he soldado acá un cable, ¿sí?, a la salida. Y lo que vamos a hacer es utilizar acá el mismo bombillo que estábamos utilizando, el mismo probador de 12 voltios, este que está acá. Ahí hemos soldado en este momento a la salida del regulador 7805, o sea, al pie del filtro, lo cual vamos a tener de que aquí, miremos, ahí están los 5 voltios. ¿Sí? Ahí estamos con los 5 voltios, ¿ok? Este vendría siendo positivo del filtro, negativo del filtro, ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicarnos, primero que todo, y vamos a mirar de que este pin son dos de la alimentación del relay, ¿sí? Estos relay trabajan a 12 voltios, y lo que vamos a hacer es que nos vamos a dar cuenta de que este pin va también a otro relay, por acá por esta pista va otro relay, a otro relay. No me interesa esta pista en este momento, me interesa hacerle seguimiento hasta que va acá. Miremos que va por aquí, al pie de esta que está acá, o sea que vendría siendo esta primera que está aquí. Lo cual quiere decir que en este momento la tengo identificada, ¿sí?, esta pista que está aquí. Esta pista va a llegar a una interfaz de usuario. Hay que tener en cuenta que esta interfaz de usuario la tenemos, ya vamos a voltear para que la veamos. Vienen enumerados los pines desde el 1 hasta el 16. 1 llega al 8 aquí y de ahí salta al 9. Este vendría a ser el pin número 15, que es quien va a manejar nuestro compresor. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Muy sencillo, vamos a hacerle el seguimiento aquí al pin del otro lado, y este pin, ¿sí?, viene directamente desde el microprocesador. Si yo le hago seguimiento aquí a este pin, ¿sí?, también la misma historia, ¿sí? Este pin de acá es el que necesito ubicar en este momento. Ya ubiqué el pin, que este pin va directamente al pin del relevo, a la pata del relevo, a esta pata que va aquí, este pin. ¿Sí? Vamos a mirarlo, acercar la cámara. Vamos a darnos cuenta de que este es el pin que les estoy comentando, y que si le hacemos seguimiento a lo que les comentaba a ustedes, viene aquí al pie, y si seguimos por acá, pues vamos a tenerlo acá de primero, ok. O sea que este pin número 15 de la interfaz es quien va al compresor. Como les decía a ustedes, necesito es el pin de acá al frente. Ya vamos a ver para qué. Este pin que estamos hablando es de esta interfaz, el ULN 203, ok. El ULN 203 es quien está entre el microprocesador. Entonces en ese caso la señal saldría de aquí del microprocesador a la interfaz, y de aquí saldría directamente a lo que es el relay. En ese caso de acá va a salir directamente aquí al relay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar esos 5 voltios y vamos a mandarlos directamente acá al pin, ¿sí? En ese caso vendría siendo el pin número 2, para que salga por el pin del frente, ¿ok? Vamos a mirarlo allí. Creo que se alcanza a escuchar allí, y esto es lo que yo voy a hacer. Si ustedes se dan cuenta, básicamente trata de iluminar el bombillo, lo cual quiere decir de que aquí acabamos de comprobar de que exactamente es el relay que tenemos problemas. De esta manera yo aquí voy a tener inclusive varios, o sea, si aquí tengo otro relay, ¿sí?, en ese caso podría, digamos, aquí probarlo. Miremos que aquí tengo otro relay. Si le hiciera seguimiento es el segundo. En ese caso les diría a ustedes de que ahí yo estaría activando. Vamos a hacer la prueba inclusive. Este segundo relay, que me dice que es la resistencia de defrost, ¿sí? Este segundo relay, ustedes recuerdan que yo también hice una prueba con este, ¿sí?, el que está acá. Este relay también es la misma historia. Vamos a conectar acá lo que es el voltaje, ¿sí?, pero vamos a centrarnos ahorita solamente en este que está acá. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es precisamente desconectar, y vamos a dar cambio para este relay. Vamos a mirar entonces, ya sabemos que este relay está dañado. Realizamos la prueba también acá, como yo les decía. Aquí pues obviamente tenemos una muy buena iluminación. Vamos a desconectar la tarjeta. Vamos ahora sí a trabajar con la estación de calor. Acá tengo el relay en este momento. Este relay es el que vamos a colocar. Ya lo había conseguido previamente realmente para solucionar de una vez, ok.
Bueno, vamos a mirar entonces para retirar ese relay. En este caso, este relay era el que estábamos hablando. Este relay es del problema. Vamos ahorita a mirar, inclusive quiero tomarme la tarea de destaparlo. Ahorita tocaría ya destruirlo realmente. Sí, quiero mirarlo a ver cuál es la falla inclusive que él tiene por dentro. Pero vamos primero que todo a solucionar. O sea, regularmente ustedes lo que necesitan es saber determinar un daño, como en el caso de este relay. Destaparlo más que todo por curiosidad, la verdad, realmente. Sí, es más que todo de hablar por curiosidad, más que cualquier otra cosa. Yo he sido muy curioso desde pequeño, realmente he procurado siempre, digamos, conocer cómo trabajan las cosas por dentro. Bueno, aquí de esta manera ya tenemos el relay que está en perfectas condiciones instalado. Vamos ahora sí a soldarlo. Bueno, ya aquí dimos solución rápidamente. Vamos a mirar a ver cómo nos trabaja. Bueno, siempre debo buscar la forma, como siempre comento, de acomodarme para la cámara, para absolutamente todo. Bueno, vamos a hacer la misma prueba que vamos a tener en este caso. Vamos a volver a conectar. Permítame, yo conecto nuevamente la tarjeta, la entrada de voltaje, y vamos a mirar la misma prueba que estamos hablando. Recordemos de que hemos hablado de que este pin número 2 es lo que es el paso de voltaje para lo que ya tenemos en este caso, que es el relay. Vamos a mirar cómo nos va. Perfecto. Ya en este momento, esta es la prueba que yo puedo realizar. Muchas veces preguntan cómo realizamos nosotros las pruebas en laboratorio, y este es uno de los puntos precisamente que yo ya sé en este momento de que ya el compresor va a quedar trabajando. ¿Sí? Miremoslo acá. Aquí lo puedo manejar intermitentemente, ¿sí? Aunque no es bueno. Obviamente el otro día alguien me decía, no sometas un relay a esto porque lo vas a dañar, y yo le decía, mira, este relay está trabajando las 24 horas del día, 365 días al año, haciendo esto en el día 2, 3, 4 veces, 5 veces, todos los días del año. Que lo considero yo de que precisamente es una pieza muy fina. ¿Sí? Miremoslo así como está. ¿Sí? Obviamente ya aquí se acaba ya de solucionar el problema. Simplemente fue eso. ¿Sí? Es una forma fácil, digamos, de darnos cuenta aquí, de comprobarla. ¿Sí? Aparte pues de lo que es la prueba que hemos hablado, de hacerla acá. Si está acá, simplemente hacer el puente, porque eso es lo que hacemos con el relay, como yo les decía. Cuando ya tenemos los 12 voltios aquí, lo que va a hacer es simplemente pasarme la corriente de voltaje para cerrar el circuito. Eso es lo que necesitamos hacer, cerrar circuito, y ya, así de sencillo. Entonces, al hacer esto, estoy alimentando, ¿sí?, el relay por el otro pin, porque acá tenemos una corriente estable, un voltaje estable aquí por este lado. Ya, es simplemente solucionar esto. Ya de esta manera sabemos que ya la tarjeta quedó nuevamente en pleno funcionamiento. Ahora se viene la tarea ya en este caso de montar acá. Sí, si yo quisiera acá en este caso, lo que yo les decía a ustedes, ya tenemos la interfaz, ubicar los pines, ya quedó el relay, ya quedó funcionando. Miremos la conexión que yo hice en este momento, ¿sí? Para que trabajara absolutamente todo, ¿ok? Bueno, ya esta tarjeta queda lista para montar. Esta fue la reparación que hicimos, una de las reparaciones que trabajamos también acá en Refrigeradoras del Sur. Nosotros manejamos no solamente el instituto, también manejamos lo que es el tema de la reparación de tarjetas electrónicas. ¿Sí? Muchas tarjetas nos llegan de diferentes partes del país, ¿sí?, para reparación, tanto tarjetas de lavadoras
como tarjetas de neveras, refrigeradores, lavadoras inverter también. Nos llega mucha tarjeta para reparación. Si ya quisiéramos, en ese caso, lo que estábamos comentando en este momento, este relay, ¿sí? Vamos a destaparlo, a tomarnos la tarea en un momento de destaparlo. Bueno, esto lo estoy destapando de esta manera porque tengamos en cuenta que ya está dañado. Sí, simplemente es como les decía a ustedes, solo curiosidad. ¿Qué es lo que está pasando con este relay aquí? Este relay, en este caso, está quemado. Miremoslo de cerca. Vamos a mirarlo de cerca en este caso acá. Esta es la bobina, para que ustedes sepan cómo trabaja él. Aquí está la bobina. Son 12 voltios que yo voy a ingresar acá. Si en este momento ustedes me dijeran, vamos a probarlo, yo les diría, bueno, necesitaría una batería. Por ejemplo, una batería de un destornillador eléctrico. Ya el destornillador eléctrico no existe porque ya cumplió su vida útil, pero quedó la batería acá en uso. Entonces, ¿qué pasa? También sé utilizar esta batería para darme cuenta cuando voy a montar un elemento. Vamos a mirar acá en este caso para que ustedes se den cuenta qué es lo que pasa acá. Miremos, así es como funciona un relevo en este caso. Sí, el otro día un estudiante me decía, profesor, o sea que este relevo, dado el caso, yo lo podría reparar. Si yo lo destapo, lo lijo, lo limpio bien, lo podría colocar a funcionar. Y yo les diría, no, pues no sé, puede ser valedero, pero realmente para mí, después de que ya lo abras, lo destapes, podría uno destaparlo fácilmente y volverlo a sellar, pero no lo recomiendo realmente. Esto no es tampoco tan costoso, por decirlo de alguna manera, para colocarnos en esa tarea, ¿ok? Listo, aquí vamos a tener lo que es un punto común. En este caso el punto común va a ser el centro. Recordemos que esta era una de las líneas, ¿sí? Que teníamos allí. Yéndonos al tema de la tarjeta, el pin que teníamos de comunicación era este, pero estos dos son los mismos. Y estos dos de acá son los mismos. Entonces en la tarjeta electrónica toman este que está acá y este punto de conexión que están acá, estos dos que están aquí. ¿Sí? Internamente, pues obviamente ya sabemos qué es lo que va a pasar. Estos dos platinos van a unirse aquí. ¿Sí? Ya el relevo es el quien se daña. Entonces acá, si yo quisiera, obviamente con el tester, puedo probar lo que es el ohmiaje entre estos dos terminales, entre estos dos pines. ¿Listo? Miremoslo acá, yo creo que ahí se alcanza a ver a través de la cámara. Lo cual quiere decir de que en ese caso acá, cuando la tarjeta, cuando el microprocesador, perdón, enviaba lo que era el voltaje, ¿sí? Para el relay, para la bobina del relay, el relay funcionaba, o sea, entraba, pero los dos platinos, al estar sulfatados, ¿sí? Pues obviamente no se juntaban y no permitían el arranque del compresor. Estaba intermitente, lo que yo les decía a ustedes, algunas veces arrancaba, otras veces no arrancaba. ¿Listo? Entonces esa fue la manera. Hay que tener en cuenta, casi siempre yo hablaba de tarjeta, o sea, la tarjeta pues obviamente tiene reparación, ¿sí? Y es más, en algún momento si llegara a dañarse el microprocesador, también tendría reparación siempre y cuando se tenga el repuesto como tal, ¿no? En este caso pues uno le dice al cliente, el problema es la tarjeta electrónica. Cuando uno está hablando de la tarjeta electrónica tenemos que estar, nos referimos a que es la PCB, o sea, lo que es todo el conjunto de piezas. Acá nosotros hablamos mucho utilizando esa palabra, tarjeta electrónica. Si yo al cliente me refiero de esa manera, se dañó la tarjeta electrónica pero tiene reparación. O sea, cuando estamos hablando de que se dañó la tarjeta electrónica es como cuando decimos, se dañó la lavadora, ok, sabemos, no, la lavadora no está escurriendo, sí, hay un daño en la lavadora. Ya lo que toca es identificar dónde está el problema. En ese caso acá, sí, se había dañado la tarjeta electrónica y el problema era el relay. Ya quedó solucionado, ya sabemos en este momento cómo o dónde estaba la falla, sí, y obviamente ya podemos o ya entramos a solucionar. Bueno, el siguiente paso aquí es ir a montar la tarjeta en la casa del cliente, lo vamos a hacer, vamos a ver cómo nos va en ese punto.
Listo, entonces ya con esto damos por terminado lo que fue la reparación de la tarjeta electrónica. Creo que ustedes vieron más o menos cómo fue la solución que se dio aquí, ¿sí? Qué fue lo que se reparó y obviamente cómo se trabajó. Bueno, ya en este momento continuamos, después de haber visto cómo fue el diagnóstico que dimos, la reparación que se realizó, todo lo que se ha venido trabajando con esta tarjeta electrónica. Vamos a volver entonces, para ya finalizar, vamos a volver nuevamente a montar todo. Vamos a dejar otra vez todo obviamente conforme estaba, el transformador dejándolo en su sitio. Procuren siempre dejar organizado absolutamente todo. Listo, vamos a dejar todo organizadito. Lo último que vamos a conectar en este momento va a ser la entrada de voltaje. La entrada de voltaje la tenemos acá, que va directamente acá al transformador, ¿ok? Entonces, si este transformador obviamente no funciona la fuente, no nos va a arrancar absolutamente nada. Hay que tener pendiente eso. Volvamos a dejar nuevamente todos los conectores en su sitio. Ya conocen cada uno de los puntos, digamos, de revisión de lo que fue esta tarjeta electrónica, la PCB, que se trabajó. Perfecto, miremos, en este momento pues obviamente no ha arrancado nada todavía porque no hemos colocado el voltaje acá. Listo, vamos a verificar aquí, porque pues yo acá lo puedo escuchar. Acá lo puedo escuchar, pero obviamente ya ustedes no lo van a ver acá. Vamos a mirar allí, voy a verificar ahora inclusive desde aquí. Vamos a verificar más que todo el tema de amperaje. Ok, desde acá pues voy a colocar el compresor. Habíamos dicho que era entre gris y azul, azul cielo. Perfecto. Bueno, vamos a mirar allí ya en este momento. Recuerden de que ya en el instituto técnico pues obviamente ya prontamente vamos a centrarnos muchísimo más. Vamos a concentrarnos lo que es probar cada uno de los sensores, en hacer muchas mediciones, todas de la tarjeta electrónica realmente, no solamente pruebas de diagnóstico y absolutamente todo lo que se requiere, sino también obviamente muchas pruebas más. Vamos a colocar entonces entre el gris y el azul, y a la vez también vamos a medir en este momento lo que es el amperaje. Ok, bueno, vamos a mirar el amperaje. Ya para el amperaje no necesitaremos ni siquiera los cables. Vamos a mirar acá, amperaje alterno. Vamos a conectar para que comprobemos de una vez. O sea, no solamente vamos a saber en este momento que la tarjeta electrónica está mandando corriente al compresor, sino que vamos a mirar también a verificar que el compresor está trabajando en perfectas condiciones. ¿Ok? Bueno, vamos entonces, antes de todo, vamos a conectar acá. Listo. Y ahora sí vamos a conectar el voltaje para que ya aquí está el voltaje de alimentación principal. Aquí me va a alimentar el transformador y también me va a alimentar la tarjeta electrónica. Perfecto. Hay que darle un pequeño espacio. Ok. Acaba de arrancar el compresor, que era el daño que no nos estaba dando. Arranca con 2.9 amperios, pero pues a medida de que vaya trabajando, el amperaje va a ir bajando mucho más, ¿no? Ya todo depende del LRA. Vamos a desconectar esto acá. Ya sabemos que el compresor está trabajando en perfectas condiciones. Listo. Ahí ya continúa bajando mucho más el amperaje. Miremoslo allí. Es necesario siempre que ustedes hagan este tipo de revisiones, ¿sí? Ya aquí nosotros habíamos hecho una revisión previa de lo que fue el sistema de sensores. Ya habíamos hecho una revisión previa de lo que fue el sistema de las resistencias. El ohmiaje es importante. Miren, con los alumnos esta semana me decían, ¿usted cómo hace para saber, digamos, qué cantidad de refrigerante lleva un equipo, dado el caso de que no tenga la placa? Yo les decía, se acostumbra uno tanto a cargar por peso, ¿sí? Hablando de carga de refrigerante, que ya uno sabe más o menos, dependiendo del tamaño de la nevera, dependiendo del tamaño del equipo, cuánta cantidad de refrigerante lleva. Me preguntaban también, ¿cómo haces para darte cuenta cuántos mililitros de aceite lleva un compresor? Daba la misma respuesta. A todos los compresores nosotros, cuando vamos a trabajar una nevera, siempre bajamos el compresor, medimos la cantidad de aceite que lleve. Dependiendo del tamaño del compresor, podemos hablar entre 110, 120, 160 o 180 mililitros. Aquí es la misma historia, el amperaje también nos ayuda muchísimo. Miremos en dónde arrancamos y dónde vamos ya. Ya vamos a trabajar por debajo de 2 amperios. Regularmente ese compresor queda más o menos en 1.6, 1.5. Listo, más o menos, y puede llegar inclusive hasta 1 o 1.2 amperios. Lo hemos visto ya trabajando.
Sí, aquí no quiero hacer tan extenso el video, realmente ya aquí ya con esto básicamente finalizamos lo que fue la reparación. Estamos nuevamente en la casa del cliente, ¿sí? Ya dando por terminado, ya el tema de refrigerante, todo eso está trabajando en perfectas condiciones. El problema ya ustedes saben cuál era, cómo se solucionó, y pues obviamente ya aquí queda totalmente garantizado este trabajo. Sí, hay que tener presente eso. Queremos más o menos hacer un paso a paso de lo que se hizo, desde dar un diagnóstico hasta finalizar con la reparación de lo que ha sido esta nevera marca Samsung. ¿Ok? Bueno, de todas maneras nos vamos a volver en una próxima oportunidad. No olviden darle like, a lo que son, digamos, nuestros videos. No olviden suscribirse también a nuestro canal, se vienen grandes sorpresas. En estos días tengo, digamos, también por realizar para el tema de las lavadoras Samsung, que me lo han pedido, para la lavadora Mavi Amazonas, me lo han solicitado muchísimo, el tema del extractor. Entonces vamos a también hablar sobre ese tema del extractor, cómo fabricarlo, porque muchas veces veo que trabajan con aplicando candela, dándole pues de otra manera, digamos, que vamos a explicar la forma más práctica, pero también tengo un reto para los seguidores del canal acá. Muy pronto vamos a hablar sobre el tema. En este momento pues ya damos por terminado lo que fue la reparación y el servicio que se ha prestado para esta nevera marca Samsung. Me despido.